Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a tratar de construir un medidor de caudal de tipo Venturi. Vamos a ensayarlo y ver qué resultados obtenemos. Bien, para comprender cómo funciona un medidor de caudal de tipo Venturi, tenemos que comprender cómo funciona un Venturi. Ahora bien, en un Venturi tenemos dos áreas o dos secciones principales, la mayor y la menor. Sabemos que a medida que el área se angosta, la velocidad en la segunda sección de área, en la sección de área más pequeña, va a aumentar y la presión va a disminuir, ¿no? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es derivar la expresión del caudal en función de estas dos áreas y de la diferencia de presiones de estas dos áreas, que es lo que vamos a obtener nosotros. Ahora bien, para obtener la expresión del caudal vamos a partir de dos principios físicos ya conocidos. El primero es el principio de Bernoulli, que deriva de la ecuación de conservación de la energía, y el segundo es la ecuación de continuidad, que deriva de la conservación de la masa, ¿no? Respecto al primero, nosotros asumimos que la diferencia de alturas es nula, entonces la diferencia de energías va a ser constante, como ya sabemos, no hay pérdidas, y nos va a quedar expresada en función de las velocidades en 1 y en 2, las presiones en 1 y en 2, y la densidad que asumimos constante. Respecto a la ecuación de continuidad, nosotros asumimos que el caudal no varía en el tiempo. Es importante cuando hacemos esta experiencia dejarle un tiempo de establecimiento al sistema para que podamos obtener la medida de forma confiable. Y como dije antes, como el caudal se conserva, sabemos que la velocidad por el área acá va a ser la misma que la velocidad por el área acá. Teniendo estas dos ecuaciones, las vamos a trabajar un poquito y vamos a derivar la expresión de caudal en el Venturi. Ahora bien, si partimos de la ecuación de Bernoulli simplificada, lo que podemos hacer es despejarla para una de las velocidades, ¿no? Si pasamos este término restando y este término multiplicando, tenemos que b1 al cuadrado va a ser igual a b2 al cuadrado más p sub 2 menos p sub 1, todo esto multiplicado por 2 y dividido por ρ. ¿Qué pasa? Nosotros este término lo podemos despejar de la ecuación de continuidad. Entonces, si vamos a la ecuación de continuidad, sabemos que b1 va a ser igual a b2 por a sub 2 dividido a sub 1. Si elevamos todo esto al cuadrado, nos queda que este término de acá lo podemos meter en esta ecuación. ¿Qué obtenemos? Que b1 al cuadrado es igual a b1 al cuadrado por a1 al cuadrado dividido a2 por el término que nos quedaba, que es p sub 2 menos p sub 1 por 2 dividido ρ. Bien, ya estamos en condiciones de expresar b sub 1 en función de las áreas y las presiones, ¿no? Si pasamos este término restando, nos va a quedar que b sub 1 al cuadrado por 1 menos a sub 1 al cuadrado dividido a sub 2 al cuadrado es igual a p sub 2 menos p sub 1 por 2 dividido ρ. Bien, si acomodamos un poquito esta ecuación, podemos obtener que b sub 1 va a ser igual a la raíz de p sub 2 menos p sub 1 por 2 dividido ρ, todo esto dividido 1 menos a sub 1 al cuadrado dividido a sub 2. Y para obtener el caudal lo único que tenemos que hacer es multiplicar a b sub 1 por el área. Si multiplicamos por a1 acá y por a1 acá afuera, lo que acabamos de hacer es obtener la expresión del caudal. Entonces ya tenemos la expresión del caudal expresada simplemente en función de las dos áreas y la diferencia de presión de estas dos áreas, que son los datos que vamos a obtener en el ensayo. Ahora bien, cuando resolvemos nuestro ejercicio hay un pequeño detalle que vamos a obviar. ¿Qué pasa? Nosotros basamos toda nuestra teoría, todo nuestro desarrollo en la continuidad de la energía, en Bernoulli y en la continuidad de la masa. Para aplicar Bernoulli, como comentamos antes, planteamos ciertas hipótesis, pero la realidad es que los fluidos nunca son ideales, siempre se trata de fluidos reales y de alguna manera tenemos que ajustar nuestras ecuaciones para que representen fluidos reales. Cuando aplicamos el principio de Bernoulli, lo que estamos haciendo es asumir que sus hipótesis
son válidas. Una de las principales hipótesis del principio de Rulli es que se trata de fluidos no viscosos. Pero ¿qué pasa? En la realidad, nuestros fluidos sí son viscosos y van a aparecer otros efectos. En el caso del Venturi, esa viscosidad va a hacer que aparezca una capa límite que genere pérdidas. Eso va a estar íntimamente relacionado con el número de Reynolds del fluido. Nosotros sabemos que el número de Reynolds del fluido está relacionado, entre otras cosas, con la velocidad. Bien, podemos imaginar entonces que hay dos caudales. El caudal real, que es el que vemos en el experimento, y el caudal ideal, que es el que veríamos si no hubiese pérdidas, ¿no? Estos dos, como ven acá, están íntimamente relacionados con la velocidad que tiene el fluido. Podemos decir entonces que la diferencia entre estos dos caudales va a ser simplemente multiplicar por una constante, que va a ser la diferencia entre estas dos velocidades, que va a estar relacionado con el número de Reynolds. Por eso, cuando estamos trabajando con medidores de Venturi, siempre agregamos una constante que está relacionada con la velocidad del fluido y la viscosidad que tiene. Esta constante, dependiendo de varios factores, suele oscilar entre 0,9, 0,98. Nosotros para realizar este experimento no la vamos a tener en cuenta y vamos a asumir como si realmente el flujo que tuviésemos acá fuese no viscoso. Pero siempre tengan en cuenta que si van a trabajar con un Venturi real, van a tener que introducir una constante para que se asemeje el modelo matemático al modelo que estamos viendo. Bueno, bien, con esta ecuación de caudal lo que podemos ver es que si diseñamos un Venturi de este tipo, con solo medir la diferencia de presión entre este punto y este punto, y obviamente saber el dato de las áreas, vamos a poder despejar el caudal. ¿Cómo vamos a medir la diferencia de presión entre este punto y este punto? Muy simple, un manómetro de agua. Para hacer esta construcción, lo único que vamos a necesitar van a ser un par de botellas de gaseosa comunes y corrientes, un tubo y una manguerita en lo posible transparente. Lo primero que vamos a hacer va a ser con un calibre medir el diámetro de nuestro tubo y con un marcador colocar el tubo y marcar donde vamos a cortar la botella. ¿Ok? Vamos a hacerle un corte acá y después las botellas suelen tener una nervadura acá atrás. Y acá atrás es donde vamos a acoplar lo que le va a dar el flujo al Venturi. Bueno, bien, una vez que ya hicimos los cortes en las botellas, vamos a obtener algo más o menos así. Lo que vamos a hacer después va a ser hacer una pequeña perforación a las botellas. Y este de acá es el tubito que voy a usar para conectarla. También le hice una perforación. En lo posible traten de hacer la perforación más grande de la manguera, más grande que la manguera. Así la pueden hacer pasante y después sellan la abertura con cinta. Ahora vamos a armar el Venturi y seguimos. Ahora que ya tenemos el Venturi armado, como verán, lo que vamos a hacer va a ser colocar una de las tomas y dos niveles. Los niveles lo que nos van a poder permitir es ver de forma clara cuánto se desplaza el nivel del agua en cada una de las dos ramas del manómetro. Bueno, bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente cargarle el líquido a nuestro manómetro y enchufarlo a la toma del shock. Es muy importante tener en cuenta que lo ideal es a nuestro manómetro ponerle agua solamente. Yo lo que hice fue agregarle témpera para que sea más fácil de ver, pero me di cuenta después que esto hacía que el fluido fuese mucho más espeso y mucho más denso, y lo que me generaba era que una diferencia de presiones resultase en una diferencia de alturas menor comparada con el agua por un tema de densidades y de peso específico. Bueno, conectamos la salida acá y el Venturi ya está listo para ser ensayado. Es lo que vamos a hacer en el próximo paso. Bueno, lo que yo voy a usar para generar caudal va a ser una aspiradora. Ustedes pueden usar lo que quieran. Ahora vamos a probar de complementar con un secador de pelo y ver qué pasa. Pero cuanto más potencia tenga, mayor va a ser la velocidad que circule acá y acá. Mayor va a ser la velocidad que circule en el shock del Venturi. Y obviamente mayor va a ser la diferencia de presiones y eso nos va a dar obviamente
más diferencia de alturas en el agua. ¿Por qué esto es importante? Porque si la diferencia de altura en el agua es pequeña, se vuelve imperceptible y el error que cometemos se vuelve más grande. Si pasamos si tenemos una diferencia de altura de 4 centímetros, con un margen de error de 1 centímetro, nuestro margen de error es del 25%. Si tenemos una diferencia de altura de 10 centímetros, con un margen de error de 1 centímetro, nuestro margen de error es del 10%. Entonces, tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de diferencia de altura posible. Bueno, ahora vamos a aprender el manómetro y ahora vamos a aprender la aspiradora, disculpen, y vamos a ver qué pasa en el manómetro. ¿Ok? Capaz que de lejos se vuelve medio imperceptible ver la diferencia en escala graduada, así que vamos a repetir el ensayo un poquito más de cerca. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar los resultados del experimento y tratar de sacar un par de conclusiones. Yo volví a repetir la experiencia con agua porque la densidad del agua con tinta era un poco tramposa y me dio una diferencia de alturas de 9 centímetros y medio. Acuérdense siempre de anotar las medidas con el respectivo error y después a la hora de calcular el caudal propagar ese error. La diferencia de presiones, para que no se ve, que me dio esa diferencia de alturas es de casi 1000 pascales, 931, obviamente lleva signo negativo porque la presión acá va a ser menor que la presión en 2 va a ser menor que la presión en 1. Bueno, yo ya había medido los diámetros con un calibre y calculé las respectivas áreas. Yo trato de trabajar siempre en MKS. Y con eso calculé la medida del caudal. El caudal me dio de 48,3 litros por segundo, que es un número interesante. También obviamente con esa medida de caudal y las áreas se puede calcular la velocidad, aunque se la podría calcular sin antes calcular el caudal. Fíjense que la velocidad en 1 es de más o menos 5 metros por segundo y la velocidad en 2 es de 38 metros por segundo. O sea que realmente el Venturi acelera bastante el fluido. Bueno, nada chicos, espero que les haya gustado la experiencia. Traten de replicarla en sus casas, traten de jugar. Si pueden cambiar parámetros como el diámetro del Venturi, si pueden usar diferentes caudales para ver cómo se relaciona la potencia de un elemento o el caudal que entrega ese elemento con la diferencia de presiones, les va a hacer comprender mucho mejor el problema. Nada, bueno, háganlo y cualquier duda o cuestión que tengan por los resultados me escriben y lo vamos viendo.